Ok. Aquí está Federico conectado y hablando. Muy Hola bien. Federico, Buenas, ¿cómo andan? Buenas tardes, Federico. ¿qué tal? ¿Cómo Buenas estás? tardes para todos y todas, ¿cómo andan? Bueno, perfecto. Un Hola, gustazo, buenas tardes, Federico. un gustazo que estés acá con nosotros. La verdad es que les comentaba a los chicos desde que va a ser la primera experiencia que tenemos con invitados en la clase y que, bueno, desde un primer momento que hablamos, tenés una actitud genial eh, y creo que tiene que ver un poco, siempre digo, con este mundo de la gráfica, ¿no? Y más de lo que charlábamos el otro día de lo que es la tipografía y todo, ¿no? Que no solo hacerla, sino difundirla y esas ganas de explicar lo que se siente con esto, ¿no? Sí, es compartir saberes, es cruzar procesos diversos. Me parece que siempre mis experiencias en el campo de la educación siempre fueron de aprendizaje. Digo, a pesar de haber estado dando clases 2 años en la Universidad de Buenos Aires, siempre era un aprendizaje constante y lo es. Me parece que todos traemos cosas y experiencias de los más diversas. Entonces, para mí siempre es un gusto poder como compartir un poco un proceso de una X cantidad de tiempo en este campo que también para mí nunca se termina de aprender y siempre para mí hay algo, siempre hay algo más, siempre aparece algo más eh, que muchas veces tiene que ver con los procesos de hacer y no ver quizás tanto a la reflexión sobre las prácticas casi como una caja de caramelos donde uno va y busca un caramelo, lo come, sino que para mí el proceso es constante, o sea, es de siempre mantenerse en movimiento. Este es el año número 13 de Prensa de Libertad, un proyecto que empecé en el año 2008 cuando estudiaba en la Universidad de Buenos Aires y cuento un poco una breve reseña así del inicio. Trabajé muchísimo en imprentas como diseñador, pero quizás eran trabajos bastante precarizados, en donde la distancia entre el diseñador y el cadete eran bastante inestables, no había mucha frontera entre los dos cargos. Entonces, trabajé muchísimo tiempo en ese tipo de trabajos. Me acuerdo armando muchos volantes de roticerías, los cuales me mandaban el dibujo en lápiz para vectorizarlo, del sabor de las empanadas. Siempre esto me lo acuerdo, lo tengo grabado. Y por uno de estos últimos trabajos que tuve, conocí a un tipógrafo. Por un proceso, una parte de un trabajo que tuvieron que mandar a hacer al taller de él. Y me acuerdo un poco el día de haber conocido el taller de él en Merlo, o sea que tenía desde Villa Crespo hasta Merlo de viaje. Y, ahí hubo como algo que me sucedió, lo cuento siempre un poco con las mismas palabras, que fue como el inicio de este camino empezó casi con este accidente, porque ese día había faltado la persona que lo tenía que llevar a este trabajo, entonces fui yo. Y así fue como vi por primera vez en mi vida máquinas tipográficas en funcionamiento. Lo cuento como un hecho de que fue como algo bastante revelador porque en paralelo también venía realizando cosas en la calle. Para mí, o por lo menos cómo lo abordo yo, la tipografía para mí tiene que ver con el espacio público, o sea, con la voz pública. Tiene que ver con un accionar en la realidad, un modo de participar, con siempre tiene que suceder algo para mí. Hay algo como que siempre me importa que haya una interacción.
venía haciendo cosas en la calle y chocaron estas dos experiencias de un poco de día trabajar en la imprenta y de noche salir a hacer pegatinas y stencil, sobre todo en esa época. Y encontré como un poco el mecanismo técnico para que la reproducción sea mayor a una escala controlable y que lo podía como resolver quizás hasta en una pequeña habitación en ese momento. Y así fue como llegó la primera máquina, que la tengo todavía acá, ahora la muestro. Ahora voy a hacer un repaso como en el equipamiento del taller. Comencé con esta máquina, que es una Minerva a plato, formato esquela muy pequeña, una máquina argentina de los años 50, 60 aproximadamente, que bueno, la sigo usando para algunos trabajos muy puntuales. También hubo experiencias callejeras de impresión con esta máquina, que después un poco voy a contar otro proyecto que hay hacia adentro de Prensa de Libertad, que es la bicimprenta. Hay como varias, subproyectos que se van desarrollando. En cuanto a equipamiento, hoy en día de maquinaria, tengo 3 máquinas. Es bastante pequeño mi taller. Tengo la Heidelberg, esta formato Linda. es una máquina alemana. Esta particularmente es de los años 80. Es una máquina que utilizo mucho para cuando ya son tirajes grandes, porque en una hora puedo imprimir más o menos 1500 estampas. Después tengo esta otra máquina que también es una Minerva, pero bastante grande, formato oficio, perdón, 35 por 50 imprime, Upa, es doble oficio. doble. Es una máquina italiana del año 49 y esta funciona. Esta máquina fue una de las primeras máquinas grandes que traje. Ahí se dimensiona un poco el tamaño, es bastante grande. Porque bueno, fui pasando un poco de máquina en máquina y ahora ya un poco la conformación que tengo hoy en día, ya medio que no. Primero no tengo espacio y después que te resuelvo muchas cosas. Y por último, tengo esta otra máquina que ahora cuando muestre esto un poco y libere acá que lo uso de mesa cuando no estoy usando la máquina, voy a mostrar el funcionamiento de esta máquina porque es bastante particular. Esta máquina pertenecía al periódico Buenos Aires Herald. Es una máquina para obtener las pruebas de impresión. Es una máquina norteamericana de la marca Vandercook. Es un formato tabloide. Imprime hasta por 50 por 70 imprime. Y básicamente sacaban todas las pruebas de impresión del periódico. Esta la recuperé el año pasado y bueno, hice todo un trabajo de restauración, más o menos un mes y medio desarmándola. Acá está todo el sistema de tinta. Ahora después voy a mostrar bien cómo funciona. Hoy en día, para mi trabajo personal, estoy usando más que nada esta máquina, pero dependiendo qué necesidad tengo, voy cambiando de máquina. Eso es un poco como el proceso. Después, bueno, por ejemplo, ahora estoy restaurando otra Minerva a palanca, muy chiquitita, Linda. que es muy pequeña, es como un tamaño un poquito más chico que esta otra que mostré al principio, es más pequeña, una máquina alemana que tengo que fabricarle 2 o 3 piezas, pero ya vuelve a la vida en breve. Y de maquinaria también está esta otra máquina, que es muy pequeña. O sea, imagínense que ahora también voy a mostrar un poco de herramientas para explicar ya metiéndonos en el sistema técnico. Este marco que ven acá, que tiene acá, se llama rama. ¿Sí? Es un marco de acero en donde se compone y con unas piezas que es esto que se llama cuña, que o sea, la cuña lo que hace es, la cuña es una llave que entra así y al girar esta pieza, esto se expande. Ahí se ve que se abre. Entonces lo que hace que todo lo que es pequeños bloques se convierte en algo sólido. ¿Sí? Entonces vemos cómo a través de estas piezas, esta pieza ahora voy a contar al respecto, como es bastante compleja, necesita 4 cuñas. ¿Sí? Bueno,
O sea, imagínense que esta es la rama de la máquina de la de 35x50, entonces, o sea, y esta es la ramita de la máquina esta, que es la de la bici. Esta es una máquina norteamericana de aproximadamente 1890. Es bastante interesante la historia de esta marca, porque estas máquinas eran casi un juguete en la época, porque eran máquinas para que los adolescentes puedan adentrarse en el oficio. Es una máquina Sigwal norteamericana y lo que pasó con esta marca particularmente es que se le prohibió continuar produciéndola porque empezó a ser usada para hacer propaganda anarquista. Es bastante conocido la historia de esta marca. Y siempre, bueno, queda un poco el misterio de cómo habrá llegado a la Argentina. Es una máquina muy pequeña que entra tranquilamente en una valija. Entonces siempre está esa parte que uno no sabe, también mismo qué imprimió la máquina. Hay como ciertas cosas que es como que están vibrando. Me gusta pensarlo de ese modo. Y acá vemos un armado, este es muy pequeño, es un armado que hice hace poco para un... No sé si se llega a ver bien ahí. Rumbo. No hace tampoco. A ver. Ahí está. Este fue un armado que hice porque con el proyecto de la biciimprenta también hago, si bien hago acciones en el espacio público, también hago como contrataciones de eventos y voy y imprimo cosas. Por ejemplo, este es otro armado, este lo hice cuando fue la última sesión del aborto, hice este diseño que bueno, tenía la complejidad de tener como cosas en diagonal, que ahora después voy a mostrar un poco. Son siempre cuando uno pone en este sistema algo en diagonal, en máquinas verticales como esta o el mismo la de la bici, bueno, tienen cierta complejidad que lo voy a mostrar en cierto caso. Con respecto a lo que tiene que ver, como ya adentrándonos así en la parte dura del sistema tipográfico, quizás esta pieza que voy a mostrar ahora tiene como bastante de los condimentos de ciertos cálculos que son importantes tener en cuenta cuando uno ya se empieza a plantear un trabajo tipográfico. Este es un trabajo que hice hace poco para este Bar Roma. Esto es formato A3. Entonces, bueno, en este tipo de puestas uno tiene que tener muy claro tema de anchos de columnas, obviamente. O sea, estamos como viendo de manera analógica todo lo que uno ve en la computadora en InDesign, pero uno acá puede tomar esta regla que es un tipómetro y puede medir el ancho de la columna. Por ejemplo, acá la columna medía 13. Eran 4 columnas de 13. Entonces, bueno, uno empieza a trabajar en base a ese andamiaje, pero todo físicamente. O sea, yo ya sé que acá tengo 13, tengo un cuadratín de 12 puntos, porque uno pone esta línea y una pica son 12 puntos. Entonces, bueno, todo el trabajo es en base... Para mí esto es una herramienta fundamental para trabajar la tipografía, y más si es físicamente. Por ejemplo, este es el mueble de los espacios. O sea, acá uno ve a simple vista que hay como una especie de orden, salvo que por acá hay un par de infiltrados y cosas. Pero bueno, acá hay todo un orden que tiene que ver con toda esta construcción de la matemática que hay atrás de esto. También después existen esos lugares un poco más plásticos, que para mí también, o sea, me parecen como muy importante entender la matemática, pero después, bueno, con eso ver qué hacer, me parece también otro lugar muy, muy interesante. Hay lugares donde eso se rompe absolutamente y bueno, lo importante es como encontrar el por qué uno hace eso. Este caso también tuvo la implicancia de una máquina bastante revolucionaria en lo que fue la impresión tipográfica, que es la linotipía. Ahora me encuentro en un proceso de recuperar una máquina de linotipo, que lo que hizo la linotipo es, o sea, se dejó de componer con una tipografía, con un monotipo, se pasó a componer una línea, ¿sí? Una línea de plomo.
Es una máquina que tiene todo un sistema de codificación y de teclado en donde las matrices uno va tipeando y las matrices van cayendo y esas matrices se mandan a una unidad de fundido. Lo hace la misma máquina. La verdad fue como una revolución porque se pasó de tener un salón lleno en los periódicos, lleno de gente componiendo, a quizás mucha menos gente y los diarios empezaron, bueno, a tener otro tipo de diseño, o sea, fue realmente revolucionario la linotipo. Y ahora me encuentro como en Federico, el proceso discúlpame, de Federico, recuperar ¿te puedo una. interrumpir un segundito? Sí, Alejandro Álamo es mi nombre, soy el jefe de trabajos prácticos, mucho gusto. ¿cómo Eh, estás? Quería hacer una aclaración para en todos los participantes de la clase. Está dando una clase ejemplar de todo lo que vamos a ver en todo el cuatrimestre, todo lo que viene. Y te comento, Federico, que ellos recién están empezando, no saben absolutamente, ni han visto, ni tienen acceso a toda esta información. Vos Perfecto. los estás, les estás incorporando un saber que les va a quedar para toda la vida y de una manera muy habilidosa porque lo estás haciendo desde el hacer, que es la parte súper más importante. Así que Está muy bueno. atesoren esta clase magistral que están recibiendo. No te molesto más. Si seguí con esto, que la verdad después de esto no van a tener excusa para probar la materia. Gracias. Mismo les recomiendo, se me viene a la cabeza, hay un video en YouTube que es el último día del linotipo en el New York Times. Pueden encontrarlo, creo que está en inglés, como el título, y muestra justamente, es un video de unos, creo, media hora o 20 minutos, donde muestra todo el proceso que tenía una pieza antes de llegar a máquina en un periódico y el pasaje a la fotocomposición. Me parece que ese video, cuando tengan tiempo, véanlo porque también muestra un pasaje en la historia de la gráfica muy importante que, bueno, ya fue la fotocomposición. Bueno, en cuanto a este tipo de piezas, bueno, obviamente, acá hay cuestiones de cálculo que uno tiene que, como les decía, tiene que tener muy clara. De hecho, esto incorporaba también una imagen, un tramado, que se hizo un fotograbado. Entonces, bueno, el resto es tipografía de plomo y madera. Esta es todo madera y plomo. Bueno, eso por un lado, digo, en cuanto a lo que es más piezas que tienen que siguen respondiendo como a una tradición de diseño editorial. Después, adentro de Prensa Libertad, realicé varios libros. Fueron varias ediciones que hice de poesía. La primera fue en el año 2018, un libro que se llama La Reforma Agraria de la Poesía, de una amiga que se llama Clara España. Este fue como un libro muy querido porque con este libro la verdad nos permitió como empezar como un proceso de cierta complejidad. Ahí está, absolutamente, ese es el video. Eh, que bueno, el libro es como un dispositivo bastante vivo cuando uno lo va construyendo y yo ya tenía ganas de generar un libro porque bueno, es como otro desafío. Y este tiene la particularidad de que cuenta con unas imágenes que son unos fotograbados recuperados de un taller bastante importante acá en Argentina, que fue la imprenta del Archibrazo, del tipógrafo Andralis, un tipógrafo que tuvo mucho que ver con la tradición de los inicios del diseño gráfico en Argentina. Desde hace un tiempo estoy recuperando material de lo que fue esa imprenta y lo estoy poniendo en uso de vuelta. Por ejemplo, este, bueno, fue el primer libro. Después, este otro, también ahí se ve, es un manifiesto del escritor italiano Franco Bifo Berardi. Y justamente como en esta búsqueda de poner en uso imágenes que funcionaron en otro contexto, eh, usé este grabado que fue hecho en los años 60, también para el Instituto Di Tella, y fue como un proceso bastante interesante de manufacturar este libro. Después, bueno, después saqué este otro. De todo esto estamos hablando que aproximadamente 300 libros 300 ejemplares de cada libro manufacturé.
Este es más extenso. Este es un libro que escribí yo. Un poco también la impresión tipográfica a mí siempre me permitió como, o sea, sacar el material, autoeditarme. Este libro lo saqué en el 2019, se llama Mínimos, Núcleos Textuales más Panfletos, que es más bien como un cierre a cierto proceso de trabajo, pequeños de textos muy breves, más una serie de volantes que hice entre el 2014 y 2020 aproximadamente. Y la edición viene troquelada, viene puntillada. Entonces eran como una serie de volantes y piezas, muchas de agitación callejera que hice. A ver si de otras. Ah, por ejemplo, esta también. Estos venían como con el. Perdón, ¿eh? Esta. No sé si llega a ver. Era el mismo diseño de la forma y con las cruces de corte del formato del volante. Y después en otro tipo de páginas venían estos pequeños textos con también el puntillado. Por ejemplo, este también. Hice 200 libros. Y después hice otra edición que esta es también, tiene que ver con toda esta cuestión de rescatar la tradición gráfica que hubo acá en Argentina. Estos son matrices de periódicos anarquistas entre principios del siglo XX y los años 60 aproximadamente. Son las chapas originales que nos prestó el archivo de la Fora, entonces pudimos estamparlas. Esta, por ejemplo, es el relato de la Semana Trágica. Son todos material, la verdad, histórico, y estaba en perfecto estado. En algunos casos hubo que hacerle una limpieza profunda, pero me voy a poner así porque creo que molesta un poco la luz. Ahí está. Eran todos dibujos a manos que eran parte de las ediciones de los periódicos de la Fora. Ahí está este otro. La verdad que fue para mí en lo personal muy emotivo porque esta tradición fue muy fuerte en la gráfica en un momento en Argentina. Toda la tradición de los periódicos anarquistas. De hecho, no lo pudimos imprimir porque no estaba en buen estado, no estaba bien nivelado, pero estaba el cabezal del diario, ¿cuál era? Era La Antorcha, creo. Sí, La Antorcha era. Teníamos el cabezal, pero era de bronce y no lo queríamos alterar. Lo podría haber nivelado, que nivelar es básicamente mandar a un tornero que lo rebaje y le dé la altura, pero la verdad fue una pena no poder imprimirlo porque tampoco no quería alterar un objeto histórico. Eh, Después voy a mostrar unas pequeñas piezas que genero en el taller, que todo el tiempo las estoy generando, que son más bien ciertos volantes con textos. Esto responde a también una cuestión de distribución alternativa, que muchas veces son o textos o imágenes por cuestiones, por cosas de tanto como celebrar, apoyar o repudiar. Creo que obviamente para mí siempre está el eje de la comunicación, si bien, o sea, a mí me atrae como la seducción como gráfica que genera este universo, pero para mí está por sobre el factor de qué va a suceder con esa pieza, está por sobre todo. Por ejemplo, esta fue una pieza que hice el año pasado en apoyo al personal de salud, que esta fue de distribución gratuita en hospitales. Es una pieza que, o sea, más allá de lo que dice, tiene cierta complejidad por las diagonales que conforman ese techo, que ahora lo voy a mostrar. Las voy a tratar de mostrar. Acá se ve cómo está construido el espaciado, que bueno, hay que como mucha paciencia y voluntad y cálculo para lograr situaciones, no sé si se llega a ver bien, como de este tipo.
Hay que, bueno, ponerle mucho empeño. Ahí justo hizo foco, ahí está. Bueno, cómo construir las diagonales. Esta pieza un poco me enseñó un cálculo que le saqué la ficha de hacer, de cómo construir estas diagonales. Ahora ya lo tengo más sistematizado. Esta pieza ya la tendría que desarmar, pero me da mucha pena, la verdad, porque me llevó mucho tiempo. Ahora después voy a mostrar algunas que son bastante más complejas, que implican como otro tipo de flujo de movimiento en la tipografía. Después, bueno, este también es uno último que hice con un texto, que este es como de distribución, es todas las personas que vaya cruzando en este tiempo, le voy regalando este texto. Después este es otro que hice con unos cartones que compré hace un par de años en Roma, que esto es como con lo que le ponen el precio. Me gusta como rescatar ese tipo de materiales como de baja calidad, por así decirlo, e imprimir con ese tipo de materiales. Me gusta mucho. Entonces, le imprimí este texto de Rosa Luxemburgo cuando fueron ahora los 150 años de su nacimiento. Y este también, muchas piezas de estas las distribuyo, o sea, como les digo, de mano en mano, regalo, mando cuando hago envíos a otras provincias. Tengo mucho de ese tipo de iniciativas, como bueno, de cosas que me gusten o que a mí me muevan. No quiero decir viralizarlas porque tiene otra escala la viralidad, pero sí distribuirlas. Creo que hay algo de la distribución de mano en mano que uno nunca sabe esa pieza a dónde va a llegar, eh, y me parece interesante. Quizás también eh, bueno, podría mostrar un pequeño apartado de un poco de material que tengo de ciertos casos de impresión tipográfica en la actualidad, ¿sí? Eh, Como les decía, hubo una tradición muy fuerte en lo que respecta a la impresión tipográfica hasta los años 80. Por ejemplo, esta es una pieza que es un poco, conforma un poco parte del archivo que tengo, que estoy como ahora en una etapa de tratar de construirlo como archivo de acceso público. Esta es una pieza diseñada por Rubén Fontana en el 86 y impresa en la imprenta Ancilotti, que fue una imprenta mítica de acá. Y bueno, básicamente está compuesta toda en tipografía. Rubén Fontana, que ya desde hace un par de décadas ya trabaja de manera digital, pero bueno, todo lo que vemos en esa vía era armado de esta manera. Después otro caso que para mí es mítico y me encanta como epopeya que están llevando adelante. En Argentina existe un periódico que es impreso con tipografía. Esto para mí es un caso único, o sea, es increíble ver que la fecha de este ejemplar es 25 de junio de 2021. Es, de hecho, creo el anteúltimo ejemplar del periódico La Idea, un periódico de Cruz del Eje. O sea, esto yo no lo puedo creer. Me parece increíble. Es el periódico La Idea de Cruz del Eje, Córdoba, un periódico hecho por... Mira, justo acá la S está dada vuelta. Un periódico que cumple, creo, 90 y pico de años, sí, desde 1923, que fue que empezó. Y está todo impreso en tipografía. Las propagandas de los locales, bazar, de todo ahí. Y bueno, lo componen entre todos los vecinos y lo sacan una vez al mes, con notas de actualidad, de un montón de cosas. Me parece muy interesante. Eh, Después acá hay unos textos que cierran, es como la columna literaria esta. Me parece un caso que es interesante para pensarlo en el sentido de que, bueno, en esta comunidad, este periódico, más allá de la calidad con la que está impreso, que es bastante compleja desde el punto de vista, quizás uno si lo agarra, le diría que está mal impreso, pero bueno, este periódico, más allá de las cuestiones técnicas, tiene una importancia en la comunidad que me parece fundamental. Se juntan los vecinos y lo componen.
Parece que eso es muy interesante y más que nada el grave problema que tiene es la falta de tipografía. De hecho, ahora yo estoy como tratando de conseguir tipografía para ellos porque lo componen a mano. Entonces tiene cierto desgaste la tipografía y eso es muy complejo de reponer. Esto por un lado, todo lo que tiene que ver bueno, ¿qué está pasando con la tipografía hoy en día? ¿En qué escala está? Alrededor del mundo y acá en Argentina hay muchísimos casos de uso de la tipografía. eh, y bueno, ahora voy a mostrar una cosa antes de pasar quizás a afiches grandes. Voy a mostrar también algunos procesos que tienen que ver como con el orden de lo experimental, porque hay un carácter de lo plástico también en la tipografía y en la gráfica manual, por así decirlo, que me parece interesante. Esta es una pieza que hice el año pasado, no, en el 19. No, esta, perdón, fue el año pasado, sí. Esta es una pieza que ahora esperen que voy a tratar de abrirla toda. Este afiche era un afiche para vía pública. Fue la primera pieza que hice con la máquina esta, el Vandercook. Y bueno, y yo hacía tiempo que estaba ganas de probar una técnica nueva que tengo como de gráfica. Obviamente que en toda esta técnica siempre hay que pensar en términos de un taco, de una altura tipográfica. La tipografía tiene una altura específica. Hay tres alturas alrededor del mundo: la norteamericana, la inglesa y la francesa. Todas estas máquinas, si bien se pueden ajustar, responden más que nada a la altura norteamericana. La cuestión está, como obviamente la tecnología y la guerra son como lamentablemente son como dos canales que van en paralelo. Eh, cuando en Europa las fábricas de tipografía habían quedado destruidas o, en el mejor de los casos y en el peor, habían usado todo el material para balas y armas, Estados Unidos saturó el mercado norteamericano con la altura norteamericana. Entonces hoy digamos que es más que nada la que se usa por estándar. eh, pero bueno, es muy interesante como esa historia también de también cómo hubo máquinas tipográficas que eran llevadas a los frentes de batalla para hacer propaganda. Pueden ver un libro que salió hace 3 años atrás de la editorial Ampersand, que se llama Imprentas Nómadas y cuenta un montón de experiencias de imprentas móviles alrededor del mundo. No sé, hasta cuenta una experiencia italiana que llevaron una imprenta al Tíbet. Hay un montón de casos. En los carnavales de Venecia también hay como casos muy interesantes. Bueno, y esta pieza tiene la particularidad, o sea, está toda compuesta en plomo y madera, pero tiene la particularidad de la parte gráfica, es un origami que está impreso. Este es un proceso en donde se bloquea el papel con cola vinílica y bueno, y cuanto más pliegues, más sombras va generando. Y por ejemplo, en lugares donde en esas fronteras, por ejemplo, donde va generando el papel, se generan estas sombras. Es un proceso que acá se puede ver. Así no se ve mucho, pero bueno, es un tipo de construcción de gráfica, o sea, de construcción de una imagen, que a mí siempre me gusta mucho como probar y experimentar qué pasa si uno imprime esto en la máquina. Hay experiencias de todo tipo. En el orden de este tipo de línea de trabajo, les recomiendo el trabajo de un tipógrafo, gráfico, diseñador que se llama Daffy Kune. Ahora lo muestro como está escrito, que es suizo. Y para mí él lo lleva a un lugar muy alto a la experimentación gráfica en relación a la imprenta tipográfica. La verdad que es increíble el trabajo que hace. Véanlo, se los recomiendo. Ahora lo muestro, se escribe así. Él es de Suiza. Ahí está, ahí lo pueden chequear. Véanlo porque es un trabajo
muy bueno. O sea, a veces uno hasta no puede creer que las piezas que él hace estén impresas en impresión tipográfica, porque realmente escapan como muchas veces a la terminación. Después, con respecto a los afiches, a las piezas gráficas más de mi autoría, voy a mostrar un par de casos tanto del orden de factores de comunicación por ahí más y otros de parte gráfica. Por ejemplo, un caso es este afiche que hice. Esta estampa es del 2019. Nació como un volante muy pequeño con la bici, que fue una impresión que hice en Plaza de Mayo el 10 de diciembre del 19. Se acercaba un poco la fecha y yo muy bien, la verdad, no sabía que iba a imprimir. Sabía que quería ir porque era una fecha para mí bastante importante desde el punto de vista político. Y me acordé de una frase que apareció que había dicho en una nota de ese mismo año en página 12 y me pareció muy interesante como traerla al presente. Y después esta pieza, en un punto empezó a ser una plataforma porque, por ejemplo, se le cambió el pie y se mandaron ejemplares a Colombia y en Colombia también un grupo de activistas imprimió 5.000 afiches de estos y los pegó en Cali, en Bogotá, con un pie hablando del paro. Entonces, a mí particularmente hay algo que me gusta mucho como de este tipo de acciones y de hechos, es que el afiche también deja de ser un objeto totémico, que la pieza no es lo terminado y lo acabado, sino que está vivo y permite una reformulación, o sea, una reformulación y una resignificación, y básicamente responde un poco a la tradición del afichismo eh, eh, en sus orígenes. Por ejemplo, después tuvo esta segunda versión, que esta también fue para la calle, donde, bueno, había la apuesta determinaba, un poco el texto determinaba la apuesta tipográfica, y también es un texto que en algún sentido está abierto, ¿no? Me parece que particularmente en ese orden de cosas me gusta mucho trabajar de esa manera. Este está todo compuesto en tipografía de madera. Está todo tipografía de madera. Con respecto a la tipografía en sí de los objetos, en este mueble es donde guardo la tipografía de madera. Acá tengo un poco todos los chiches. Si alguien quiere hacer una pregunta, dígame cualquier cosa, me dicen, yo me pongo a hablar. Como habrán visto, me pongo en piloto automático y arranco y no hay drama. Por ejemplo, acá hay algunas cosas que tengo que terminar de catalogar. Para cuidar los tipos de madera, perfecto. Mira, la madera que se usaba en la tipografía de madera era madera de peral. Acá hay más. Acá, por ejemplo, tengo esta que es una tipografía script muy grande. Era tipografía de peral. Se usaba el peral porque es una madera de alta resistencia a la presión de las máquinas. Y se comenzó a usar la tipografía de madera porque imaginemos que una forma impresora, no sé, de un afiche como este, en plomo era un objeto pesadísimo y que no se podía transportar, o sea, complejo de transportar. Entonces se pasó a la madera. Particularmente, yo trato muchísimo de mantener como cierto nivel de humedad en la madera. Eso es importante. La madera, obviamente que el peor enemigo que tiene son las polillas, que o sea, ya llega la primavera y es un dolor de cabeza. He rescatado mucha tipografía con polillas, es un proceso muy arduo. La manera que conseguí de como mejorarla es inyectándole algún solvente, nafta, por ejemplo, en cada agujero y tapándolo con vela, con cera. Entonces se genera la gota y uno con un cúter puede sacar y tiende a quedar una película que el agujero de la polilla no se nota. Pero bueno, es una batalla contra el tiempo porque sigue avanzando
y también el desgaste de la tipografía se va notando, pero sí, eso y la limpieza de la tipografía tiene que quedar perfecto. Si las tipografías las compro o las uso, las genero. Todo esto que mostré de acá es todo tipografía hecha a pantógrafo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es un bloque sólido. O sea, es un bloque sólido. Esta, por ejemplo, es una tipografía itálica, pero itálica con la caja itálica. Ahí se ve. Que trae unos separadores que son unos triángulos para respetar la caja. Esta es un bloque entero, la tipografía no está separada, pero sí, por ejemplo, algunas que fui consiguiendo que son talladas en linóleo. Este diseño está hecho muchísimas veces por personas que eran amateur en el campo de la tipografía y a mí hay algo interesante que aparece en ese tipo de signos, ciertas como factor un poco rústico, por así decir, no tan terminado, con un acabado perfecto. Estas, por ejemplo, están montadas sobre un taco de madera. Y se usaba goma porque la goma lo que necesita menos presión para ser impresa, pero a su vez se va desgranando la goma. Bueno, después en otro orden de otro tipo de piezas que voy editando, o sea, para mí es un poco como que los textos en un punto van apareciendo, me encanta como agarrar un texto y trabajarlo como una pieza que después funciona de diversas maneras. Este texto es un texto de la edición de este poema de Alejandra Pizarnik, un poema que me acuerdo que fue el primer poema o texto literario que leí en mi vida, me lo recuerdo el momento. Y en este sentido que decía como que para mí siempre tiene que haber una otra cosa, más allá de lo que uno ve, es la tinta del impreso está hecha con pigmento extraído de rosas. Es un proceso que aprendí de una amiga que hace cerámica y me di cuenta que pigmentos similares que se usan en la cerámica se usan también para colorear para la tinta gráfica, para colorearla. Y ahí fue como algo que me pareció como increíble porque hay como una capa casi de lo inmaterial en un punto y de lo simbólico, que es un campo que me interesa explorar. Explorarlo por una idea como de obra completa, me parece. Hay como ciertas cosas que me gusta como esa carga simbólica, porque también hay una carga simbólica en el uso de este tipo de maquinarias. Hay un texto que ahora no me acuerdo la autora, pero que dice que ninguna tecnología es inocente. Y para mí hay algo como muy interesante en eso. Después otro texto que edité hace muy poco, uno de Atahualpa Yupanqui, que a mí particularmente obviamente me moviliza mucho. Es una apuesta un poco más clásica. Este está compuesto con tipografía de madera y plomo. Todo el bloque, el pan este de texto es de plomo. Tipografía que en algunos lugares, obviamente hay situaciones de lo tipográfico que te empujan a resolverlo de diferentes maneras. Venía componiendo todo el texto y me quedé sin ñes. No, sin n's, perdón. Y particularmente acá tuve que inventar dos n, una que es más grande que la caja y una z. Y bueno, son pequeños gestos que a veces uno se encuentra como empujado por una faltante de recursos. Eh, sí, con tintes naturales tengo en México, tienen una experiencia muy interesante de tinta al agua, pero que todavía no está para mí bien desarrollada. Le falta un poco de tiempo a ese camino, sobre todo porque nunca se logra la densidad en la tinta. Para mí hay algo que es fundamental, que es el tipo de densidad para que la caída sea perfecta y no se explote. Eso es fundamental. Si bien a la tinta hay que prepararla, la tinta generalmente yo la preparo con aceite de lino para que sea un poquito más licuada, pero no mucho, porque no se seca.
Entonces hay como un punto y también es otra preparación muy interesante. Esta es otra pieza que edité este año, un poco también hablando un poco del contexto, ¿no? Un poco cómo estamos quedando todos después de este episodio pandémico. Esta pieza, bueno, es de Catupecu Machu, una banda que obviamente escuché, ha sonado en mi habitación de adolescencia a rabiar. Y esta pieza tiene la particularidad que está compuesta con tipografía o que está en muchos casos fracturada o en otros con daño significativo, sumado a la impresión con los lingotes tipográficos, que los lingotes obviamente no tendrían que imprimir, pero bueno, pasan a ser un poco como esas muletas de la tipografía. Esta, por ejemplo, son dos caracteres unidos directamente. Era como una idea que tenía hace un tiempo de imprimir con tipografía rota y me parecía como algo buenísimo porque cuando recuperé ahora 4 años atrás una cantidad muy grande de tipografía, fui almacenando muchísimos signos tipográficos rotos. Y tengo como una colección de una caja de cosas rotas. Y ahí, no sé, me parece hay algo de lo único en ese objeto que siempre me interesa como traerlo e imprimirlo. Me parece como que hay algo. Como que también habla algo de cierta precariedad y que me parece como muy humano casi en algo tan mecánico como una máquina. Después esta pieza particularmente fue la primera que generé con el Vandercook porque, bueno, la había recuperado la máquina y dije, bueno, necesito resolver una pieza que sea realmente un desafío. Esta pieza tiene 11 colores, está impresa con el mismo gradiente y con un desplazamiento de una línea compuesta en esta tipografía que es script. Ahí se ve un poco, la tengo protegida ahí. Y entonces había como un desplazamiento de un cálculo que empezaba a generar como las situaciones de la superposición. Fue, me acuerdo, un día entero, hice pocos, no hice muchos, hice 100 solamente. Eh, un día solo para la parte de la gráfica, pero arrancando, les diría, 11 de la mañana y terminando a las 9 de la noche, porque, bueno, cada vez que uno lo hacía había que correr, hacer los 100, volver a imprimir y así. El texto estaba ya definido, estaba la idea, pero bueno, en esta pieza es puntualmente fue mucho de ir avanzando y ir creyendo un poco. Hay como también algo de eso de que, bueno, hay piezas que tienen otro tipo de construcción, que se van como literalmente construyendo desde cero, puntualmente. Y otras que no, otras que Federico, tienen una te etapa como de interrumpo. visualización y de concreción. Sí, me Federico, te decías. interrumpo un segundito. Bárbara te quiere hacer una pregunta. Bárbara es una ayudante muy avanzada, casi colega de nosotros, y Buenísimo. está desesperada por hacerte una pregunta No, y no quiero que no pase el era, momento. no era necesario interrumpir porque justamente tiene vínculo con lo que está diciendo y estaba esperando que termine la idea para no preguntar sobre lo que está hablando. Bueno, Federico, primero decirte que, nada, me enloquece lo que haces mal. Yo lo que te quería preguntar, un poco siguiendo con esto que venías comentando que te habías quedado sin nenes y demás, Sí. eh, es un poco justamente tu proceso creativo en esto, ¿no? O sea, vos me imagino que tu taller lo conoces de punta a punta, entonces más o menos sabés qué tipografías vas a tener mayor cantidad de tipos disponibles y demás. Un poco eso, ¿no? O sea, tu proceso creativo tiene que ver un poco con tu memoria, recurrís a la computadora o haces un proceso únicamente analógico. Eso me interesaba saber. ¿Vos decís cómo es el proceso para visualizar un poco la pieza o como para acercarme a la pieza? Claro, o sea, vos de repente, no sé, tenés la frase ya definida y decís, Sí, bueno, sé que en esta tipografía que tengo no lo voy a poder hacer porque no me van a alcanzar las S, ponerle lo que sea. sí. Entonces, un poco eso, ¿no? O sea, tu proceso creativo es un poco recurrir a saber lo que tenés en el taller, investigar, o sea, revisar primero los cajones y después ponerte a armar.
Eso me interesa, o sea, tu proceso creativo puntualmente al momento de desarrollar un proyecto. No, no quiero la Claro. fórmula secreta de la Coca-Cola, o sea, muy general lo No, digo, no, no, pero no quiero que un entiendo. secreto mágico. No, la verdad, como para empezar a, como a tratar de responder la pregunta, primero es que los procesos no son para nada lineales en la manufactura de una pieza o de esa aparición. Hay algo que empieza a suceder de que la pieza en un punto empieza como a emerger. Puede ser de diferentes maneras. Hay piezas que, que las tengo como muy visualizadas y que llego y las armo y entiendo cómo tiene que ser esa pieza porque hay algo que tengo una excusa, por así decirlo, de construcción gráfica, y hay otras en donde realmente voy probando, y también otras que tardo mucho tiempo, no, no es nada como que llego al taller y en un día resuelvo algo. Hay piezas por ejemplo, ese de Alejandra Pizarnik, fue como, por así decir, abandonada 2 veces hasta entender como la pieza y que llegue el momento. Eh, no sé, hay como diferentes caminos, ¿viste? Después, obviamente, hay piezas que nacen como desde la urgencia de hacer algo. Claro, muchas gracias por la respuesta. Sí, es bastante, no es para nada lineal el proceso, diría. Obviamente que hay un momento como muy claro que es como entender que la pieza hay que abandonarla. Claro, o sea, Creo tienen que su tiempo de maduración cada proyecto, digamos. sí, creo que hay tiempos y muchas veces, eh, no sé, viste, imprimí algo, saqué la primera prueba y quizás no era lo que yo esperaba, o bueno, siempre hay algo más que se puede hacer. Entonces, me parece que no son procesos lineales y creo que son procesos, en muchos casos, de urgencia también. Más las piezas de agitación en la calle. No Quizás sé, sumo, claro, cuando sumo algo fueron a lo que ciertos estás diciendo. episodios que había que hacer algo, fue resolver algo en una sola tarde. Eh, Tal- Situaciones de tal- ese tipo, no sé, me acuerdo cuando fue el desalojo el año pasado de Guernica, hice una ficha en una tarde. A mí eso también me gusta mucho porque me ponen un desafío de hacer algo rápido y resolverlo y eso va a estar bien. No es que tampoco si me pongo la exigencia de lo acabado, ¿viste? Como que digo, bueno, es algo que se hizo en un momento determinado y como que también me gusta sacarme un poco esa presión que hay muchas veces. Y pero Federico, yo acoto algo a lo que estás diciendo. En vos, conocedor de las herramientas que tenés, como cualquier productor gráfico, sabés hasta dónde Claro, el proceso creativo, porque vos sos el que aparte de en generar el proceso creativo, sabés las limitaciones o no claro, de la pieza. Y a través de la urgencia, seguramente en, el proceso creativo va a ir hacia allí, a resolver esta problemática con esta tecnología que tengo a mano y a disposición, y no delirarme con intentar hacer algo que, si de pronto es, por ejemplo, vamos al ejemplo de la toma de Guernica, es algo que tenés que resolver en el momento y para el momento. sí, Entonces, bueno, nada, está buenísimo que nada, diseñar y tener en el material a imprimir y después impreso ya directamente, genial en el proceso. Es un proceso completamente diferente al que otros diseñadores, yo soy también salido como vos de adentro del taller, por eso te entiendo claro, empáticamente. Yo empecé imprimiendo y después fui diseñador. Entonces, claro, claro. te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Sí, Y muchas es así. veces, El proceso creativo, perdón, el proceso creativo en la universidad se enseña desde en otros aspectos, no solamente los tecnológicos y la capacidad
del uso de la tecnología, sino desde otros lados también. Entonces, bueno, está buenísimo ver tu aporte, que vos sos diseñador también y aporta mucha esta dualidad en el proceso creativo. Está buenísimo. Sí, totalmente. O sea, siempre en el proyecto trabajé con la emergencia, en todo sentido. Desde el sentido de obviamente, de trabajar con los recursos que tengo en mi haber, como saber que cuento con eso y es casi como tener como un banco de recursos, ¿no? Entonces es como, no sé, trabajo, por ejemplo, con muchísimo, justo leía también como el social y lo ambiental. Para mí eso es fundamental en la imprenta hoy en día, como saber que hay muchísimo descarte que tranquilamente se puede volver a utilizar y reutilizar. Y, por ejemplo, el año pasado, por esta cuestión de entender algunos factores, no sé, si imprimieron un tiraje de afiches en el reverso de papel reutilizado de todas las publicidades que no se pegaron en la pandemia, que nos ofrecieron y compramos una cantidad de papel muy grande que iba a ser como tirado o vuelto a vender como papel y que nos parecía muy, muy interesante como, bueno, como usarlo como símbolo y síntoma de también una crisis económica del acceso al papel que hay, que conozco muchos colegas nada, que han cerrado inclusive su taller, está muy golpeada de lo que es la industria gráfica, de mediana, de pyme. Es compleja la situación. Pero volviendo como a la cuestión del proceso creativo, sí, tiene que ver para mí como unir pequeños elementos, como en síntesis. Algo que me pasó, algo que escuché, algo que vi, algo que tengo, y me parece que de ahí sale algo que uno lo va como puliendo y sale de máquina. Como me parece que por ahí va la cosa. Y siempre, obviamente, para mí llega algo a ser impreso porque pasa una serie de etapas en donde yo creo que eso como tiene que salir y es un poco, es lo que me representa. Como que no imprimo, o sea, tengo como una posición, obviamente, como habrán visto, política de qué imprimo y qué no imprimo. Me parece que justamente una vez un colega en un encuentro, la primera vez que tuve la posibilidad que un poco este trabajo me llevó a tierras un poco lejanas, en Italia dijo una frase que me pareció muy sintética, que dijo que la libertad de prensa no es imprimir cualquier cosa, sino imprimir lo que uno siente que tiene que imprimir. Y me pareció como algo muy, muy, muy interesante de cómo abordarlo y pensando también en procesos gráficos que se están dando hoy en día. Me parece que en América Latina hay muchísimos ejemplos de imprentas tipográficas accionando en la realidad. Acá en Argentina también, por ejemplo, el colega Leandro de Imprenta Rescate, a mí particularmente me gusta mucho su trabajo. En Colombia, la imprenta La Linterna. Me parece que hay en Chile otra imprenta que se llama Laboratorio Artífice. Parece que hay muchas expresiones que han participado, por ejemplo, en muchos casos con imágenes y con gráficas en todo lo que fue el proceso de las manifestaciones de América Latina desde 2018 en adelante. Parece que esa tradición me parece muy fuerte y hay como que revisarla y entender que en unos años quizás lo vamos a ver como piezas de archivo y también de actualidad. Sí, resignificar nuevamente la puesta en máquina del papel y de la tinta con el devenir de las tecnologías digitales. Y bueno, nada, esto resignifica como valedero y posible no en convivencia, sino como un valor agregado nato. No, no es lo mismo hacer lo que haces vos que lo que se hace digitalmente. Soy Sí, un defensor absoluto de las impresiones manuales y tradicionales, que no puede ser
que no haya más Federicos y Matis. No puede ser que sean tan pocos. No, hay muchos alrededor del mundo también. Pero alrededor del mundo, el problema es que nuestro mundo se termina muy rápido, ¿viste? En la Argentina Claro. son muy poquititos. Yo también soy un seguidor de mucha gente de muchos lados también, y uno ve en muchos lados estas cosas. Sí. Y bueno, cuando yo me enteré que vos ibas a estar con nosotros, que yo te sigo en Instagram hace tiempo, y veo tu trabajo allí, me pongo a mirar a través de tu Instagram y aparecen en muchos lugares del mundo que hay mucha gente que hace esto, pero no muchos hacen esto acá. Yo me crié adentro de un taller en un diario local que se llamaba en Almirante Brown, que se llamaba, ay, no me acuerdo ahora, qué vergüenza. Bueno, ya me voy a acordar el nombre del diario, en donde armábamos, armábamos los textos y después nos daba en plata para comprar el imprentero o una coca en la esquina, ¿no? Claro. Y bueno, era así, íbamos para eso, o un pancho. Claro. Entonces uno, bueno, a mí me resulta de lo más cotidiano esto, pero los jóvenes no saben nada de esto. Está buenísimo que lo podamos resignificar. Sí, y así como en realidad, como la vuelta al oficio, me parece, en realidad, como en términos más como grandes del oficio gráfico, me parece que ahí es donde hay un aprendizaje que sea serigrafía también. Digo, hay miles de técnicas gráficas, manuales, que generan un aprendizaje de que cada situación y cada impreso que uno va a abordar, uno va a aprender cosas. Este tipógrafo, Juan Andralis, decía una frase en una entrevista en la radio en los años, principios de los 90, que dijo, era cuando empezó a aparecer la impresión láser. Juan Andralis, aparte, más allá pueden googlearlo, él imprimía cosas para, por ejemplo, hizo libros de Borges, o sea, la verdad que un gráfico increíble. Se los recomiendo. Hay poca información, de hecho Fontana hizo un libro porque él en un punto también fue aprendiz del taller del Archibrazo, entonces se lo recomiendo. Él decía que él no aprendía nada de un láser que golpeaba una resma de papel y ya estaba impreso. Parece que particularmente hay una posición hasta política de la experiencia plástica de imprimir en este campo. Y para mí lo interesante es eso en un punto, como, o sea, pensar lo que uno hace. Eso para mí es como el punto cero de este proyecto. Nunca me motivó la idea nostálgica que puede haber al respecto de este tipo de máquinas, por ejemplo, o de este tipo de universo. Siempre para mí fue un algo porque esto llegó a mí en el momento donde me sentía más perdido en mi vida, en un punto. O sea, tenía 21 años, estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, sentía que ese mundo, que era como un poco la selva, y que los trabajos eran malos y no sabía muy bien qué iba a hacer, y por algo apareció, jamás buscado en un punto. Así que, qué sé yo, es como bastante incierto. No sé, siempre me gusta como pensar estas cosas al respecto, o tratar de pensar qué estoy haciendo. O sea, es como cotidiano en un punto. Ah, no, justo no vi la pregunta de recién, perdón. No fue una pregunta. Yo había comentado que retengan eso porque me parece que todos los que somos estudiantes pasamos por esas crisis y por la dificultad de que el día. Federico, yo quería tomar siempre, a mí cuando me preguntan, o sea, sobre la profesión o los estudios, yo siempre digo que estudié y me recibí de ingeniero mecánico, pero nunca lo fui, y lo que soy es docente, soy profesor. Y tiene, o sea, con situaciones parecidas a la tuya, ¿no? Cómo la vida te va a enfrentar, cómo son todas tomas de decisiones. O sea,
uno puede pensar y puede decir, están aquellos que la tenían clarísima de cuando tenían 2 años, querían ser pilotos de aeronaves supersónicas y terminaron siendo pilotos de aeronaves supersónicas. Bueno, esa no es la vida. Claro. Esa no es la vida. Digamos, son excepcionales y aparte hay que ver si son felices siendo pilotos de aviones Claro. supersónicos. Total. La vida es lo que uno evidentemente va forjando y se va formando y por encima de todas las actividades que uno haga, ¿sí? Están el contenido de esas actividades. ¿Qué es lo que vos estás haciendo Eje, lo que hace Eje Alejandro? O sea, lo técnico y todo lo demás, ¿sí? Es el medio para llevar adelante algo, ¿no? En mi caso, yo qué sé, también la docencia, a mí me encanta el tema, lo que estoy dando y todo, pero evidentemente hay mucho más, ¿no? Que se transmite y que uno intenta que esa llamita vaya prendiendo en los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, es importantísimo eso. O sea, no hay diseño en abstracto, impresión en abstracto, no, es concreto y tiene una finalidad. No hay cosas sin fines, ¿sí? No hay una estética por la estética misma, digamos, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Sí, es como también humanizar la técnica para mí en un punto. Exactamente. O sea, siempre que me invitan un poco a contar el proceso de trabajo en Prensa Libertad, como verán, termino hablando de otras cosas, pero siempre está como ese factor de qué hacer con algo que hoy en día, como decían al principio y decías, que hoy en día es visto como el terreno baldío de la industria gráfica. Sí. En ese juego que hubo en un momento de separación entre las artes gráficas y la industria gráfica, que ahí hubo como algo que pasó en el medio. Y también retomar esa idea de la imprenta como lugar de producción de contenido, porque en sus primeros inicios las imprentas eran lugares donde se generaban material y contenido de difusión. Y es un poco retomar esa idea antigua de ese tipo de prácticas hacia adentro de un lugar de reproductibilidad, donde yo pongo algo en una máquina y salen tantas copias. Así que un poco en ese proceso es donde uno Claro, pero está. ese es el valor simbólico que tiene este trabajo que haces, en la recuperación de un montón de saberes históricos, en traerlos, en estar presentes, y no está fuera de lugar lo que estás diciendo, y que empezás por un lado y después terminas por el otro, porque en realidad tiene que ver con esto. En el sistema tipográfico es la impresión para nosotros, Claro, y forma parte del todo en sí. absolutamente. Y Sí, otra, sí. sí, y otra cosa que vos tocabas, ¿no? Y que mostrabas sobre esa colección de imágenes de los diarios anarquistas. Los anarquistas que durante muchísimos tiempos fueron quienes dirigieron el sindicato gráfico en Argentina, los primeros que crearon, y fueron los primeros que crearon sindicatos, no solo en el país, sino, digamos, en muchos lugares del mundo, ¿no? Y que eran excelentes operarios, obreros que sabían hacer su trabajo a la perfección y no renegaban de eso, y sin embargo, el eje de su vida estaba en otra cosa, y lo hacían para cambiar las cosas, no para seguir reproduciendo lo mismo, ¿no? Sí, Sino totalmente. que en su visión era dominar todo eso para poder influir en cambiar las cosas, no para quedarse, ¿no? En la situación o
y en reproducir lo mismo. Esa que podría ser una contradicción, que no la es, me parece que es un poco con lo que transitamos un poco todos en la vida, ¿no? Absolutamente. Me parece muy, muy interesante esas experiencias que componen para mí la tradición gráfica acá en Argentina. O sea, eh, obviamente hacia adentro también como del taller, como habrán visto, me interesa mucho como rescatar la tradición gráfica que hubo acá en Argentina, porque también soy como un combatiente de creer que esto empezó hace, no sé, 10 años atrás en Pinterest. Me parece que acá en Argentina tuvimos una tradición muy gráfica de imprenta tipográfica, y ese es un posicionamiento político también, de cómo hasta nombrar la técnica, Sí. ¿viste? Muchas veces cuando me escriben me preguntan si yo hago letterpress, por ejemplo. Y hasta el mismo modo de nombrar las cosas hace que como uno las piensa, ¿no? Es el lenguaje, básicamente, una operación bastante simple en un punto. Pero bueno, esa reflexión para mí siempre está buena hacerla. Desde qué punto uno aborda la técnica. Ujú. Para mí es muy importante. Es algo fundamental, hasta diría, de pensar. Bueno, genial, Federico. Bueno, Un gustazo enorme, toda tu exposición y tu muestra de tu taller. La verdad fue exquisito. Esta grabación va a ser repetida sistemáticamente por muchos. Y yo lo que quisiera es que si alguno quiere hacer alguna pregunta, a Federico sería un buen momento para hacerla. Y no le queremos sacar más tiempo, porque ya le hemos sacado un montón de tiempo, pobre muchacho. A ver, ¿quién se anima? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Pero a ver, de las más, ahí Federico Villalba está levantando la mano. Dale, Fede. Hola, mucho gusto. Escuché todo y la verdad es re interesante todo lo que hace Federico. Eh, y mi consulta era de saber qué influencias artísticas tenés por tu parte, ya sea tanto musical, visual, ese tipo de influencia que se destaca en tu trabajo. Está muy buena la pregunta. Quizás lo musical tiene una importancia bastante fundamental. Particularmente me gusta muchísimo explorar como nuevos sonidos, por así decirlo. O sea, me parece que hay ciertas expresiones de investigación muy interesantes. Últimamente, lo último, por ejemplo, que ando escuchando así como muchísimo, es una radio de acá de Argentina que se llama Radio Caso, que es la radio del Centro de Experimentación Sonora que funciona en la Casa del Bicentenario. Me parece muy interesante como ese tipo de formatos en donde un poco la música retoma esa idea un poco hasta primal. Me parece muy interesante. Y después también escucho, no sé, me gusta por ejemplo mucho Eric Satie, me gusta muchísimo. Eh, Ruichi Sakamoto también, otro pianista, no sé. Eh, Acá en el taller escucho también mucho tango, por ejemplo. Son como sonidos que me gustan muchísimo. Eh, También mucho la música electrónica me gusta. Quizás puede ser por estar vinculado como a un sonido de máquinas, en donde hay algo de que uno está imprimiendo y a veces me ha sucedido hasta de imaginar una melodía por sobre el sonido de las máquinas. Con respecto a la música por ese lado, después no sé, hay un montón de bandas y grupos que me interesan. Y después influencias más de lo gráfico, no sé, de lo visual, porque por ejemplo la arquitectura me encanta también. Hay cosas de arquitectura que me parecen increíbles. Me parece muy interesante, por ejemplo, todo el trabajo de Juan Carlos Romero, que fue un artista visual argentino que falleció hace un par de años,
que él toda su práctica de afiches las comenzó haciendo en la dictadura cuando era sindicalista y terminó exponiendo en el Reina Sofía hace un par de años y me parece como una tradición muy interesante de un artista trabajando con tipografía, me parece. Después me gusta también muchísimo un artista de fines de los años, bueno, del 45, que se llama Bergman. Ahora no me acuerdo el nombre, creo que era Hendrik Bergman. Fue un artista alemán que de hecho fue fusilado el anteúltimo día de de la Segunda Guerra Mundial por publicar literatura judía. Y particularmente él introdujo algo bastante expresivo en la impresión tipográfica, más que nada la tipografía como imagen. Él me parece muy interesante. Y después hay muchísimos colegas y personas haciendo esto alrededor del mundo hoy en día que me parecen muy interesantes. Me gusta muchísimo la tradición colombiana del afiche tipográfico. Pero después hay muchísimas cosas de otras cosas gráficas que me interesan. Me interesa, por ejemplo, la programación aplicada a la gráfica. No sé, hay muchísimas como... el movimiento Fluxus también me parece interesante. Esa pelea por ser considerada la última vanguardia también me gusta. O sea, son muchas expresiones que me interesan. Me interesa también mucho como el código de los sub-20 actual también. Hay algo que me interesa pensar, el uso de la imagen, no sé, hay un montón de cosas que, que me interesan pensar al respecto de la gráfica hoy en día. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Vamos, aprovechenlo a Federico. Y es para una cosa que agrego. Y también lo que me pasa es que en un punto después, yo soy mucho de la referencia, o sea, me guardo muchas cosas, me guardo mucha música nueva, muchas imágenes. Me sucede que en un punto todo pasa a ser parte un poco de lo mismo. Eh, Todo empieza a ser una visualidad y la imagen, la música también puede ser una visualidad. O sea, hay como un núcleo de estímulos, por así decirlo. Entonces, qué sé yo, a veces como separar tanto como la pintura. La pintura, por ejemplo, también me encanta. No sé, el otro día recomiendo que vayan a ver la muestra de León Ferrari en el Bellas Artes, que muestra unos trabajos muy interesantes. También otro artista que o sea, me incendia cuando veo obras de León Ferrari. Me parece algo muy provocador desde un punto muy visceral su obra. Pero bueno, pasa a ser un poco parte de un todo, de una expresión en un punto. Eso era un poco lo que quería agregar. No, eso me parece increíble. O sea, eso me parece algo absolutamente revolucionario, complejo de resolver desde el punto de vista de lo técnico, porque al pegarse el afiche probablemente el braille se baje por el pegamento, pero me parece algo como también todos esos lenguajes que traen que alguien pueda acceder, me parece increíble. Hace un tiempo tenía ganas de conseguir una máquina de braille. Lo que pasa es que son muy manuales para tipear, para empezar a agregarle la misma traducción del afiche, pero fue complejo. Me prestaron una, pero que era realmente había que tipearlo, por así decir, afiche por afiche. Me guardé un par de copias, tengo, pero bueno, ojalá pueda como experimentar con ese tipo de dispositivos. Me parece súper interesante. Cualquier cosa, Federico, yo tengo unos amigos que tienen una imprenta, párrafo aparte se llama, que Sí, hacen todos libros en braille. Te puedo contactar con ellos. Cualquier cosa muy por bueno. privado, después te Obvio, paso obvio, el dato. pásamelo, Es gente, pásamelo que gente muy copada que hemos trabajado en Capeluzas muchos años.
Y bueno, nada, seguimos en contacto y nada, gente muy, muy copada que hace exquisitos trabajos en braille, exquisitos Está trabajos en muy braille. bueno. Sí, sí, linkeame porque quizás no di con el contacto, pero me parece algo que me parece increíble ese tipo de jugadas, ¿no? Que no Pero están tan pensadas sí, como la gráfica más, por así decir, hegemónica en la, en la gráfica. sí, no, tal cual, es otro mundo completamente diferente. Así Total. que, nada, y aparte para nosotros, los comunicadores visuales, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? El gran vacío que tenemos es que no le podemos comunicar a los no videntes. Entonces, el desafío es ese, es encontrar la Está muy bueno. vuelta desde algún lado, es buenísimo. Así que después te paso por Sí, sí, privado. sí, por favor. ¿Alguno más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? ¿O vos, Ariel? Igualmente, Sí, pueden, quienes quieran hacer una pregunta por otras vías, pueden pasar por mi Instagram, me pueden escribir un privado, cualquier cosa que surja alguna inquietud durante la cursada y que necesiten algún tipo de material por X motivo, me escriben, el Instagram es Prensa de la Libertad. Pueden ver, voy subiendo el día a día o gran parte de las cosas que voy haciendo en el taller, así que me pueden escribir por esas vías y me consultan lo que necesiten y no hay ningún problema. necesita ayuda con su bici, así que ya ha pedido auxilio. ¿Conseguiste eso que estabas buscando, Federico? Claro, ahora comparto para todos, Claro. estoy terminando podríamos llamarlo la trisimprenta, que es, primero nació la bicicleta mía, dos ruedas, normal, la bicimprenta atrás. Pero ahora en breve se viene la trisimprenta, que es un triciclo de reparto con una máquina un poco más grande. Y estoy porque ese fue un proyecto que lo abandoné un poco porque vino la pandemia, y yo encima me fui de viaje y como lo congelé por un tiempo. Así que estoy como ya sí, tengo a alguien que me va a dar una mano, tengo que hacer como un soporte para levantarla para cuando estoy estacionado imprimiendo. Y sí, parece que ya conseguí acá un herrero del barrio que me hace el soporte. Y voy a estar, la próxima aparición de la bici es en la Feria de Editores, en el Conex, creo que es el 1, 2 y 3 de octubre. Así que quienes quieran ir van a encontrarse ahí con el dispositivo ese, imprimiendo en vivo en la calle. Perfecto, y Así así te conocemos personalmente. sí, Y te damos totalmente. Vengan, que aparte la feria un es abrazo a hermosa. distancia, un abrazo a distancia de puños, un abrazo de puños. Sí, después de tanto tiempo encontrarse en la calle, para mí Es es un bastante milagro. importante, como Sí, tal cual, es así. tal cual, tal cual. Bueno, Ariel, Bueno, te dejo a vos. bien. No, Federico, nuevamente un gran agradecimiento. Como, como decía Humphrey Bogart en el final de Casablanca, ¿sí? Que este sea el comienzo de una gran amistad. Creo que, estoy convencido de que bueno, primeramente te vuelvo a agradecer y que esto va a seguir y vamos a poder hacer cosas juntas también. Donde en la presencialidad, como diríamos, ¿no? O sea, en la calle, en las aulas, que es lo que todos estamos esperando ansiosos, ¿no? Con mucho cuidado en este momento, pero es lo que queremos, ¿no? Dentro de un tiempo vamos a estar haciendo cosas en el aula. No sé si te había comentado de que la clase inaugural de los cuatrimestres de esta materia comúnmente son clases de impresión serigráfica con
alguien que te conoce a vos, creo que vos también lo conocés, Ramiro Velay, Sí, Ramiro lo conozco. que también, digamos, es la calle su lugar, diría el tema musical, también hace mucho trabajo. Empezó en la materia siendo, bueno, aparte después de ser alumno, ¿no? De la materia, pero Claro. empezó haciendo esta presentación, o sea, del sistema y trabajando con el sistema en clase a partir de la lucha universitaria que hubo, no recuerdo ya hace cuántos años, pero bueno, casi todos los años alguna hay, Claro. donde en la UNLA se instaló en el campus a imprimir afiche en defensa de la educación pública. Y a partir Excelente. de ahí enganchamos y todos los años empezamos a imprimir a color en la primera clase de Tecnología 1, ¿no? Seguramente algo vamos a hacer también que me interesa muchísimo con la tipografía, ¿no? Y cuento con vos para ello. Sí, sí, absolutamente. Cuando ojalá sea pronto, nos podamos encontrar en un espacio físico, no tengo problema en poder como, bueno, y también que puedan ver el material en vivo, porque obviamente ahí está esa cuestión de lo físico que me parece que es como necesario poder como tocar o verlo en vivo. Así que sí, sí. No hay ningún problema. Ojalá que se dé cuanto antes. Bueno, bueno, no te queremos robar más tiempo. Nosotros vamos a ir también a un intervalo en la clase para que Buenísimo. todos puedan ir al baño, a calentar el agua para el mate, ¿sí? Nos tomamos un pequeño recreíto Está muy y, Y, bien. y un aplauso para y un Federico. aplauso muy Gracias, grande. gracias Sí. a ustedes por la invitación. A mí particularmente me gusta mucho como poder contar como un poco el detrás de escena del andamiaje de esta técnica y no tengo, siempre que me invitan y tengo la posibilidad, me gusta como contar un poco de todo esto al respecto. Ahí veo una pregunta ahí. Sí, Cecilio Osuna había hecho una pregunta. Pregunta, tengo una duda que es, los trabajos usás mucho el rojo magenta. ¿Es solo porque te gusta, por algo en especial que querés expresar o un color específico donde querés que se te reconozca? Buena pregunta, me gustó. ¿Sabés que sí? Si tengo que decirlo así. Sí, absolutamente. Rojo y negro es algo que me encanta, me parece algo muy sintético, histórico, por así decirlo. Y después que tiene una particularidad, que son dos colores que se bancan muy bien la calle, la luz. Entonces, sobre todo el rojo, pero el rojo el que es resistente a la luz. Ah, eso te iba a preguntar. Entonces, como que la verdad lo uso mucho por una cuestión de gesto también, debo también reconocerlo. Pero si son dos colores, el rojo sobre todo es un color que me parece, no sé, hay un tema de un músico que se llama el rojo, que dice el rojo es el primer color de todos. Que no sé, me parece siempre me genera cosas bastante, es un color con una carga simbólica muy fuerte, me Había parece. un libro, no sé si lo leíste, La roja insignia del coraje, un libro de un autor norteamericano. Mirá, Es- También, ¿no? O sea, sí, es fuerte, digamos. sí, totalmente, totalmente, me parece muy interesante, pero sí, es verdad, uso mucho los rojos, los naranjas. También la impresión en negro me gusta muchísimo. O sea, porque es 1 o 0. También me parece como. Y es como como lo más básico. Me parece también que está bueno. Es un lindo desafío. Algo en negro y blanco. Sí, sí. Sí.
Así que Es como en las obras musicales, ¿no? Aquellas que son básicas, donde se notan todas las perfecciones e imperfecciones. sí, totalmente, es un lindo desafío, algo a un solo color, me parece que también me gusta, pero también me gusta esa cosa de 11 colores, de pronto, como me gusta ese doble estándar, por así decirlo. El billete de 5 libras inglés de la época de la guerra era un billete que era terriblemente simple, a un color, creo que era un azul, si no me equivoco, y, y era el billete más difícil de falsificar, que lo que hicieron, que fue una de las obras de falsificación de los alemanes. Intentar falsificar ese billete. Era tan simple o sea, que falsificarlo era terriblemente difícil, ¿no? Mirá lo que es la cuestión, ¿no? De lo que es la vista, la simpleza, ¿no? Es en donde se podía percibir cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. Claro, La simplicidad. absolutamente, absolutamente. Pero bueno, excelente. Así que, Buenísimo, Federico. La verdad es que nos deslumbraste a todos, ¿sí? Y creo que es algo que uno trata también, ¿no? Esa semillita, ¿sí? Meter esa semilla que germine de pasión por algo que es para mí algo muy importante, que es la gráfica. totalmente, y con lo que uno se sienta representado también. Me parece que con lo Ujú. que uno sienta representado, que nada, es como mantenerse siempre haciendo y siempre pensando sobre ese hacer. Me parece que son como un poco como el inicio de algo. Es como. Y pensar que nada de que lo que uno hace está terminado, sino que hay como uno está en proceso siempre. Parece que es como una espiral en ese sentido. Ujú. Así que yo, la verdad, agradecido por el espacio bueno, cualquier pregunta que aparezca en este proceso de este cuatrimestre me pueden escribir y voy a tratar de responderla. Perfecto, excelente. Muchísimas Bueno, Muchas gracias. gracias, ¿eh? Muchas Un gracias a abrazo vos. grande. gracias. Bueno, Gracias. gracias, Federico. Chau, chau. Nos vemos, nos mantenemos. Chao, Federico, hasta luego. Bye, bye. Bueno, Bueno, eh, vamos a... Ay, fue intenso. no sé ustedes, no sé ustedes, pero yo estoy así como que me regalaron una paleta así grandota y estoy Sí, re tal cual. contento. Yo no. Re contento.